Bueno, buenos días, iglesia, hermanos. Buenos días. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea hoy proclamado, la fe en Jesucristo, la paciencia en Cristo Jesús para soportar cualquier prueba y tribulación. Quedamos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro glorioso Redentor. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. El sermón se llama La paciencia y fe de los santos. Si alguno lleva en cautividad, hermanos, va en cautividad, como el diablo, por quien los hombres son llevados cautivos a su voluntad. Y el anticristo romano, dice John Hill, que lleva multitudes de almas al infierno. Si usted lee Apocalipsis 18, cuando es la condenación de la gran ramera, nos muestra que la gran ramera, la gran Babilonia, hace mercadería, y dentro de esas mercaderías dice que hay esclavos y almas de hombres. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Estos serán tomados y arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Los judíos dicen: la cautividad viene al mundo por la idolatría, la inmundicia y el asesinato. Y hermanos, y estas tres cosas son notorias en el anticristo romano. También dice los mismos judíos, allí en esa misma cláusula que les estoy citando, que la espada, que es el siguiente juicio, viene al mundo por el retraso de la justicia y la perversión de la misma. O sea, cuando no hay justicia viene la espada, hermano, la espada injusta. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Habrá una justa represalia para la bestia anticristiana por toda su crueldad hacia los santos, sus asesinatos, y como ha derramado tanta sangre, tendrá ellos el mismo pago. Y se cumple lo que dice Génesis 9:6: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. También en el Evangelio Jesús dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y eso es lo que ha hecho Roma por siglos y por milenios. Aquí está, hermanos, la paciencia y la fe de los santos. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que a través de las crueldades y barbaries del anticristo romano, de todo su reino, la paciencia y fe de nosotros van a ser probadas, hermanos. Y son necesarias estas pruebas, son necesarias esas tribulaciones, son necesarios esos cautiverios y esas matanzas, hermano. Porque después de ello recibiremos mucho elogio, honor y alabanza. El sentido, hermano, también de estas palabras es que los santos requieren fe y paciencia para saber y creer que el anticristo y todo su reino será destruido, y debemos esperar en paz hasta que llegue ese momento. La versión árabe dice allí: aquí está la paciencia y las oraciones de los santos. Y es concordante con Apocalipsis 6:10 cuando dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hermanos, necesitamos paciencia para descansar como aquellos de Apocalipsis 6:10, un poco más de tiempo, hasta que nuestras oraciones y las oraciones de ellos sean respondidas, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver llevando a cautividad y a espada, primer capítulo, los que llevan a cautividad y espada. En el segundo capítulo, retribución. Y tercer capítulo, paciencia y fe. Llevando a cautividad y espada, hermanos. Hermano, estas citas son tomadas de Jeremías. Jeremías las dijo en Jeremías 15, si quieren vayan yendo hasta allá, y en Jeremías 43 son dichas por Jeremías. Él las escribió, ese pasaje tal cual como se los estoy leyendo, a las personas malas en Jerusalén y Judá en ese momento, que ya no contaban con ayuda y liberación divina. O sea, ojo que se las dice primero al pueblo en Jeremías 15, que es lo que vamos a leer primero.
que Dios ya no escucharía más las intercesiones por su pueblo pecador, sino que estaba a punto de castigarlos con muerte, espada, hambre y exilio. Por el contrario, hermano, Juan, y hay un sentido un poco diferente. Juan, en Apocalipsis, se dirige a los cristianos que sufren, que están viendo el azote por la cárcel y la pérdida de la vida. Escribe estas palabras, si alguno lleva en cautividad, todo lo que estamos leyendo se escriben también o principalmente para alentar a los santos en su sufrimiento por el Señor. O sea, a los judíos se los dijo para juicio, a nosotros nos los dice para consuelo, hermanos, para que tengamos paciencia, porque aquí está la paciencia y la fe de los santos. Leamos Jeremías 15, los 4 primeros versículos. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Miren, échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir, y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Aquí hay un sentido diferente, insisto, hermano, un sentido diferente a las palabras de Juan. Veamos que Jeremías, y ya un poco más similar a la cita del Apocalipsis, en el capítulo 43, vaya ya 10-12, 43, 10-12 de Jeremías, las usa para advertir al pueblo lo que Dios iba a hacer con Egipto, hermanos, con Egipto, por mano de Nabucodonosor, para que no fueran a Egipto. Recuerden que les dicen, no vuelvan a Egipto. ¿Por qué no vuelvan a Egipto? Porque Nabucodonosor va a llegar y va a asolar Egipto. Babilonia, yo le he dado el reino en este momento, y Babilonia va a ser azote para los egipcios. Leamos desde el verso 10. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto. ¿Quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará. Y a ellos los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su casa, y saldrá de allá en paz. Entonces, esto ya se parece un poco más a la forma como Juan las está diciendo. Es como si nos dijera a nosotros, miren, no se vuelva a Egipto, porque Egipto va a ser destruido. Entonces Egipto, recuerden, hermano, había sido un reino opresor y asesino. Todos lo sabemos. Había llevado cautivo a los judíos y había matado a muchos. Por eso, si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y fue muerto a espada por Babilonia. Pero si seguiríamos contando la historia, vemos que Babilonia a espada mató, a espada fue muerto. Llevó a cautiverio y a cautiverio quedó, hermanos. Hermanos, ahora metámonos en el contexto de la cita de Juan en Apocalipsis. Vamos al capítulo 13 de Apocalipsis, que es de donde toma las palabras Juan, y en el contexto en el que los está diciendo. Vemos allí a la primera bestia, hermanos, a la primera bestia. Veamos, leamos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Está describiendo a la primera bestia. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer, escúcheme bien, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno, y las dice, lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hermanos, si usted lee esto, ¿qué nos está diciendo? Mire, va a haber una gran bestia, salvaje. ¿Por qué? Una bestia que sale del mar, salvaje. Sale del mar, ¿por qué? Porque reina sobre muchas aguas, sobre tribus, pueblos, lenguas y naciones. Sale del mar por eso. Reina, las aguas representan al mundo entero. Reinos, tribus, lenguas y naciones. Pero es salvaje esa bestia. Sale del mar y es salvaje. La describe como un leopardo, un oso y un león. Unas bestias salvajes. Las compara. Y dice que el dragón le da su poder a esa bestia. Recuerde las palabras que le dijo a Cristo. Cristo la rechazó. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ella adora al dragón. Se le rinde al dragón. La bestia, Cristo no sucumbió ante el dragón. La bestia, el anticristo, sucumbe ante el dragón. Todo esto te daré si postrado me adorares. Eso hace la bestia. Entonces, esa bestia, hermanos, todo eso nos lo describe aquí en Apocalipsis 13. Nos lo está escribiendo y nos está diciendo a nosotros, miren, ellos llevan a cautiverio, pero al cautiverio terminarán. Ellos matan a espada, pero a espada deben ser muertos. Tengan fe, tengan paciencia. Consuélense que Dios va a hacer justicia, hermanos. Ese es el sentido de la cita. El sentido es tranquilo. Mía es la venganza, yo pagaré. Es en ese sentido principal que el Señor nos está hablando allí. Hermanos, Juan, dice Matthew Henry, estaba en la isla de Patmos, estaba en el mar. Estaba en medio del mar y él vio una bestia salvaje salir del mar. En ese contexto la está describiendo. Un poder tiránico, idólatra y perseguidor. Era un monstruo aterrador el que veía Juan en ese momento en visión. Parece significar el dominio mundano opresor que por muchas eras, desde los tiempos del cautiverio babilonio, había sido hostil a la iglesia. La primera bestia empezó a perseguir y oprimir a los justos, a los que aman la justicia. Pero ellos sufrieron más bajo la cuarta bestia de Daniel. Recuerde cuál es la cuarta bestia. El imperio romano. Pero recuerde que sale de esa bestia el cuerno pequeño, los 10 dedos, que es el imperio papal, que se levanta en el siglo IV. Que afligió, pero estamos hablando, bueno, lo que está viendo Juan. Dice, pero ellos sufrieron más bajo la cuarta bestia de Daniel, el imperio romano, que afligió a los santos con muchas persecuciones crueles. Los cristianos fueron perseguidos por el imperio romano. La fuente de este poder fue el dragón, lo leímos, fue establecido por el diablo y apoyado por él. Dice Matthew Henry que la herida de la cabeza aquí hay dos posturas normalmente en los reformadores. Una es la que dice Matthew Henry, la herida de la cabeza puede significar la abolición de la idolatría pagana, es decir, el imperio romano, y la sanidad de la herida sería la introducción de la idolatría papista. Como muchos han dicho, Roma nunca ha caído, Roma simplemente se ha renovado, entonces esa herida mortal fue sanada. Eso es una forma de entenderlo, pero hay otra forma que creyeron muchos reformadores, y es que esa herida mortal que fue dada por la espada de la palabra, por la palabra de Dios en la reforma protestante, y fue esa herida infringida a Roma. Roma de alguna manera pierde poder en los últimos 4 o 5 siglos, pero esa herida mortal hoy vemos que ya está siendo sanada. Como la quiera entender, hermanos. Hermanos,
La misma en sustancia, o sea, la Roma pagana y la Roma papal. Es la misma en sustancia, porque nada se acuerda de los 10, dice, tiene 10 dedos, 10 cuernos y 7 cabezas. Y sale de abajo, ¿sí me entiendes? Sale de acá mismo los 10 dedos. La misma en sustancia, ahora vamos a leer la misma en sustancia, solo que con nuevo repaje, pero que responde tan efectivamente al designio del diablo. El mundo admiró su poder político y éxito. Ellos rindieron honores y sujeción al diablo y sus instrumentos. Ejerció un poder y política infernal, exigiendo que los hombres rindieran a las criaturas el honor que solo pertenece a Dios. Hermano, vamos a Daniel. Esas palabras son dichas en Daniel 7, 21 al 25. Son dichas, son referenciadas allá. Para ver esa bestia que persigue a los santos, al pueblo de Dios. La que lleva en cautividad, la que mata a espada. Daniel 7, 21 al 25. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ese cuerno salía de los 10 cuernos, uno de ellos salía. Dice allí, estaba describiendo lo que pasaba después de ese cuarto reino, de esa cuarta bestia. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Esa es la cuarta bestia de Daniel. El cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Despedazará, eso fue lo que hizo Roma, el imperio romano. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, lo que leímos en Apocalipsis 13. Y tras ellos se levantará otro, el cuerno pequeño, que le leí en el verso 21, que hace guerra contra los santos y los vence. Otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Ese cuerno pequeño, mire que lo describe de la misma manera que leímos en Apocalipsis 13, que dice que hace guerra contra los santos y los vence. Ese cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, perseguirá al pueblo de Dios, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es evidente lo que Roma ha hecho, la Roma papal, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo, hermano. Personalmente me parece que esto es muy, muy claro a quién se está refiriendo. Hermano, entonces esa primera bestia es la Roma política, lo hemos dicho muchas veces. Yo tal vez en 8 días voy a profundizar más en esto, en el sermón dentro de 8 días. Pero vamos a repasar rápidamente. Esa es la Roma política, es el papado como líder político sobre el Estado, sobre los reyes, presidentes, gobernantes, organismos internacionales, ONU, OMS, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Usted ve que lo que el Papa dice, el padre la mentira en él, lo que el Papa dice, hermanos, es como que él dice y después todos empiezan a hablar igual. El amor al prójimo, inyéctate por amor al prójimo, eso dicen todos, hermano. Él marca el camino, él marca ¿cómo se dice eso? El discurso, la pauta. Hermano, esa Roma política, esa primera bestia es política, en esencia, busca gobernar sobre todos los ámbitos de nuestra vida, sobre nuestra salud, sobre nuestra educación, sobre la familia, sobre la economía. Y usted lo ve, el Estado está así, donde más invierte y lo que más pide la gente es salud, educación, salud, educación, salud gratis, educación gratis. ¿Pues para qué? Pues porque ellos son los que nos van a dar eso. Economía, bueno, la familia también, la economía, por eso son tan apetecidos los gobiernos, digamos, corporativos. El socialismo, llámese comunismo, llámese fascismo, llámese estado de bienestar, llámese socialdemocracia, todo eso es lo mismo, hermanos. Todo eso es lo mismo, que lo único que busca es generar dependencia de la bestia. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo venga, antes de que Cristo venga, van a estar pidiendo paz y seguridad, porque el Estado le piden paz y seguridad. Hermano, y eso se termina convirtiendo en una dictadura, como cada vez lo vemos hoy. Y quien no se someta a ese
a esa Roma política, a ese gobierno político bestial, lo perseguirán, matarán, apresarán, le quitarán beneficios, no podrán comprar, no podrán vender, porque se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, o este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Lo dice Apocalipsis 13, lo dice Daniel 7. Pero hermano, después surge otra bestia, dice allí. Y esa es también Roma, pero Roma religiosa o Roma eclesial. En el libro Las dos Babilonias de Alexander Hislop lo explica muy bien. Bueno, él habla de la primera Babilonia en el Antiguo, pero habla de la segunda en el Nuevo. Pero en el Nuevo, la explica de esa manera. Esa segunda bestia es la Roma religiosa, que sube de la tierra. Está del verso 11 al 15, yo no lo voy a leer, si quiere revíselo ahí. Pero básicamente nos dice que sube de la tierra. Recuerde que Jerusalén era la tierra prometida y Roma, Jerusalén era la tierra prometida y allá estaba el templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Bueno, Roma se sienta en el templo de Dios y Roma busca gobernar sobre esta tierra. Tiene dos cuernos como cordero, es decir, se presenta como cordero, dice allí, es decir, con un disfraz de Cristo, cordero, lisonjero, hablando de paz, pero habla como dragón, hermanos. Es decir, dragón es Satanás, es el padre de la mentira, el engaño, y dice que habla blasfemias, hermano. Esa segunda bestia también es un poder perseguidor y usurpador, hermano, que actúa esto lo dice Matthew Henry, con el disfraz de la religión y de la caridad hacia las almas de los hombres. Se presenta buena, es generosa, como un cordero, mansa. Es un dominio espiritual que profesa derivar de Cristo. Es decir, no puede ser, no sé, los judíos. Profesa derivar de Cristo. Y se ejerce primero en forma suave, pero luego habla como dragón. Su habla traiciona porque establece doctrinas falsas y decretos crueles que muestran que pertenecen al dragón y no al cordero. Ejerce todo el poder de la primera bestia. Persigue el mismo objetivo de la primera bestia: apartar a los hombres de la adoración de Dios, del Dios verdadero, y someter las almas de los hombres a la voluntad y el control de los hombres. La segunda bestia ejecuta sus intenciones con métodos que engañan a los hombres para que adoren a la primera bestia, con prodigios mentirosos, milagros pretendidos y censuras graves. Entonces, esa segunda bestia es la Roma religiosa. Es la que se conoce como la gran ramera o el falso profeta. Es Roma a la cabeza, es Roma como madre de todas las idolatrías y abominaciones de la tierra. Es Roma uniendo a la cristiandad, uniendo a católicos, ortodoxos y protestantes bajo el papado. Recuerde, cuando usted lee Apocalipsis 17, dice que la bestia que la mujer se sienta sobre la bestia. O sea, están unidas, hermano. Están unidas. Quiere unir esa Roma religiosa también dentro de ella, porque es una ramera en la cual caben todos allí. También tiene unir a unas falsas religiones, a todos sus amantes, como cual ramera, es decir, al judaísmo, al islam, la nueva era y el budismo. Unir también al falso cristianismo, es decir, a la iglesia moderna, el neocalvinismo, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y todos los falsos maestros e iglesias falsas protestantes, hermano. Inclusive, hermano, como ya lo dice este hijo del diablo, unir a los ateos, a los agnósticos y hasta a los brujos, hermano, porque allá caben todos en esa ramera. Porque ella, cual ramera, abre las piernas a todo el engaño, hermanos. Eso es lo que hace. Habla como cordero: el amor al prójimo, paz, unidad, tolerancia, respeto. Pero su habla es como de dragón, hermanos. Es el ecumenismo, es el sincretismo. Son los muchos caminos sin el verdadero Cristo. O sea, hay un camino. Uno de esos tantos caminos es Cristo, pero ni siquiera es el verdadero Cristo.
porque el único que no cabe en esa ramera es el verdadero Jesucristo, hermano. Ese sí no cabe allá, hermanos. Hermano, esta es la misma doctrina del diablo, del dragón, que viene del mismo infierno, hermanos. Eso es Roma. Eso es Roma, en sus dos manifestaciones, política y religiosa. Y hermanos, y quien no se somete a ella, a esta ramera, a esta segunda bestia, a ese falso profeta, quien no se someta, la denuncie, confronte, exponga, se convierte en enemigo de la paz y de la unidad. No cabe dentro de la Andrea global que propone Bergoglio en su encíclica papal Fratelli Tutti. Es la falsa iglesia y juntas bestias conforman la gran Babilonia, hermanos. La segunda le sirve a la primera y busca que la adoren, porque ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. No puede haber nunca unidad con Roma mientras exista el papado, y el papado solo va a caer al final, hermano, porque Roma, hermanos, escúcheme bien, es irreformable. Roma, como dijo alguien, semper eadem, siempre la misma. Roma solo se transforma, es un camaleón que se transforma. Eso es Roma. Es irreformable. Ay, oré por el Papa. No, hermanos, son hijos del diablo. Han cometido pecado de muerte. Pero hermanos, por esa razón, por esas doctrinas, persigue al verdadero pueblo de Dios, pues el pueblo de Dios verdadero no se someterá. Los falsos maestros, hermanos, también protestantes principalmente, son pertenecientes a la bestia religiosa. Y como ella busca también eliminar al pueblo de Dios, hermano, en nombre de Cristo, bajo el disfraz del Cordero. Eso hacen también los falsos maestros. Y ellos piensan que le están rindiendo servicio a Dios. Y son como aquellos fariseos que describe la Biblia en los evangelios, que dicen que os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Roma hizo eso por siglos, hermano. Por siglos. Decía que estaban defendiendo la Santa Madre Iglesia, que estaban defendiendo supuestamente a Cristo, y en nombre de la religión mataron protestantes. Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho, hermano. Esta es la paciencia y la fe de los santos. Esa hora ya llegó, se viene presentando, pero más adelante en estos tiempos seguramente lo vamos a ver mayormente manifestado. Pero los falsos creyentes también pertenecen a esa bestia, y al igual que ella, por envidia, persiguen a muerte a los creyentes fieles, como hizo Caín con Abel, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y el mundo nos aborrece porque está gobernada por estas bestias, hermano, la que las dirigen. Y encima de ella el dragón. Y el dragón, el diablo, quien orquesta todo, está lleno de ira contra el pueblo de Dios. Acuérdense que estamos viendo el que a cautividad va a ir a cautividad, el que lleva cautividad a cautividad va a ir, el que mata a espada debe ser muerto. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero el poder, hermano, y éxito del diablo, hermano, son limitados. Cristo tiene un remanente escogido, hermano, redimido por su sangre, registrado en el libro de la vida, sellado por el Espíritu. Y aunque el diablo y el anticristo puedan vencer
el cuerpo y quitar la vida natural, esto lo dice Matthew Henry, no pueden vencer el alma ni prevalecer contra los creyentes verdaderos para que abandonen a su Salvador y se unan a sus enemigos. Por eso el Señor dice: no temáis a los que matan el cuerpo, ni el alma pueden matar, temed más bien a aquel que puede echar vuestras almas al infierno. La perseverancia en la fe del Evangelio, y eso sigue diciéndolo Matthew Henry, y fe del Evangelio y la verdadera adoración a Dios en esta gran hora de la prueba y tentación que engañarían a todos excepto al elegido, es el carácter registrados en el libro de la vida. Esto es motivo y aliento poderosos a la constancia, hermano. Y ese es el gran objetivo final del libro de Apocalipsis, hermano. El libro de Apocalipsis no debe ser un libro que nosotros miremos con terror y miedo, porque el libro de Apocalipsis termina en victoria del Cordero, hermano. Amén. Y victoria de los santos. Amén. Esta es la paciencia y la fe de los santos, hermano. Vamos a ir al segundo capítulo y vamos a ver la retribución. Porque si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, hay una retribución. Y si alguno mata a espada debe ser muerto, hay una retribución. Dios vengará a todo aquel que le haya, escúcheme bien, Dios vengará a todo aquel que le haya hecho mal al pueblo de Dios, hermano. Porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Hermanos, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Esa primera parte, esa primera línea, algunos la traducen como: si conduces a un cristiano a cautiverio, tú mismo vas a ir a cautiverio. O también la traducen: los que para cautiverio a cautiverio van. Es decir, si usted lleva cautiverio, usted de todos modos va a pagar ese cautiverio. La segunda parte, la de la espada, algunos la traducen como: si matas con la espada debes morir. Tiene que ver con la ley, el golpe con golpe. Lo que siembras, eso cosecharás. Jesús a Pedro se lo dijo en Getsemaní: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. O también es traducido como: si alguien va a morir por la espada, con la espada morirá. Más enfocado en una perseverancia paciente. Es decir, no resistas tratando de defenderte de los ataques del enemigo, porque ellos finalmente pagarán. Hermanos, Roma y todo este imperio maldito han llevado a cautividad. Pero ellos a cautividad serán llevados. Es decir, van a tener una cárcel eterna, hermanos. Ellos han matado con espada, y a espada deben ser muertos, porque recibirán todas las plagas escritas en este libro, en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 18, hermano. Ellos serán encarcelados por la eternidad y sufrirán las plagas terribles del libro de Apocalipsis. Es más, Dios le dará el doble por su crueldad, tormento eterno, y será arrojada al mar como una piedra de molino, dice la Biblia. Apocalipsis 18, desde el 6, en los primeros versículos dice: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, guarida de toda ave inmunda, bueno, etc. Verso 6: dadle a ella como ella os ha dado. Mire, la retribución. Y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: mire, hermanos, es que es evidente, yo estoy sentada como reina, la reina, la Santa Madre Iglesia, y no soy viuda, y no veré llanto, pero dice: mi marido se ha ido a un largo viaje, como dice el proverbio, y no veré llanto. Ella piensa que es indestructible, indestronable, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga.
Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella, pues porque ellos estaban con ella. Había fornicado con todos los reyes de la tierra. Cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Si usted sigue avanzando en el 13, dice que hay mercadería de oro. Bueno, ahí describe una cantidad de cosas. Y al final dice: esclavos y almas de hombres. Si alguno lleva a cautividad será llevado. Pero ¿sabe qué, hermanos? Y así al mundo no le guste, y así a los falsos creyentes no le guste, y así a las falsas iglesias no les guste, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas. Amén. Porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, hermanos. A mí no me venga con falso amor, hermanos. Yo me alegraré y yo oro porque ese día venga, hermano. Amén. Yo oro verdaderamente porque el reino del papado se ha destruido. Amén. Y todos paguen, hermano. Paguen la justa ira de Dios, hermano. Amén. Las dos bestias, la política y la religiosa, y todo su reino maldito serán lanzados vivos al infierno. Reyes y todos los que se rindieron a ella serán matados con la espada que sale de la boca de Cristo, hermano. Vaya un capítulo adelante, Apocalipsis 19, del 19 al 21. Porque, hermano, porque si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada deben ser muertos. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Mira, ahí están las dos, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. Por eso el falso profeta es la misma segunda bestia. En Apocalipsis 13 dice que hace en presencia de ella señales y prodigios mentirosos, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esas dos bestias, estos dos reinos en uno solo, que pertenecen al mismo finalmente, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego, un lago con fuego que arde con azufre, dice allí. 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, hermano. Imagínese estas palabras, hermano. Imagínese ese día glorioso, hermano, cuando todo ese imperio del mar sea arrojado uno a uno, hermano, al lago que arde con fuego y azufre. Glorioso día será. Amén. Babilonia y los que le siguen beberán el vino de la ira de Dios, atormentados eternamente y sin reprocho, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, y todos ellos que la siguen también beberán del vino de la ira de Dios, hermano, dice la Biblia. Pero también a la cabeza de todo el mal, al diablo que los engañaba. Recuerde que la bestia y el falso profeta son echados cuando Cristo venga. Eso sucederá en la segunda venida de Cristo. Todo ese reino del mal, todo ese imperio del mal. Pero Satanás, después del reino de Cristo, a la cabeza de todo el mal, al diablo, ese diablo que está lleno de ira contra la mujer, también será lanzado al lago que arde con fuego de azufre, donde estaban los otros. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Llevaron a cautividad, que dice que las almas están cautivas al lazo del diablo. Bueno, el diablo será atormentado día y noche por los siglos, será cautivo eternamente, hermanos, eternamente. Hermanos, será vengada la sangre y vendrá
que ellos hicieron contra nosotros, contra el pueblo de Dios. Porque, hermanos, ¿sabe cuál es una de las razones? Primero por justicia, porque Dios hace justicia, pero también porque es como si se le hiciera al mismo Señor. Hermano, la Biblia nos dice que perseguir al pueblo de Dios es como perseguir a Cristo. Saulo respirando, mire, y era después un creyente. Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Hermano, pide cartas de extradición para matar cristianos, pero se encuentra con Cristo resucitado, cae en tierra y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y después le sigue diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermanos, esa misma verdad la dice de muchas maneras. Es como que lo que se le hace o deja de ser al cristiano, se le hace o deja de hacer a Cristo. En la parábola de las cabras y las ovejas, en Mateo 25, 40 al 46, nos lo dice de manera positiva y de manera negativa. Es decir, ¿cuándo hice esto por ti? Porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed, no sé qué. Pero también negativamente le dice a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Responderán: Señor, ellos los impíos, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo Cristo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, al pueblo de Dios, a los cristianos, a los cristos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, hermano. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, hermano. Entonces, hermano, es buen negocio ayudar al pueblo de Dios. Es mal negocio no ayudar al pueblo de Dios. Y hermano, por eso entre nosotros aquí en la iglesia debemos ser generosos entre nosotros mismos, ayudarnos. Pero hermano, sobre todo Roma, papal y todos ellos, toda la sangre que han vertido contra los cristianos, bueno, hermano, el Señor les dirá palabras como estas en ese día. Hermanos, también nos dice esa misma verdad. Acuérdense que estoy diciendo que ¿por qué el Señor va a hacer eso? Porque es como si se le hiciera a Él. Bueno, Él también dijo que los que hacen tropezar al pueblo de Dios, mejor les hubiera no haber nacido, hermano. Así de simple. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase. Mire, que creen en mí, a los cristianos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello. Lo leímos en Apocalipsis, la piedra de molino al cuello, y se le arrojase al mar, como va a ser arrojada la gran Babilonia. Hermanos, los que busquen destruirnos, el Señor los destruirá, como dice el Salmo 63 que cantamos. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, en el infierno, en el Seol. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, hermano. La falsa iglesia y los que siguen a la bestia y sirven al diablo se postrarán ante nosotros. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermano, no imagínese ese momento, trate de imaginárselo en ese momento, en el día del juicio, cuando le digan: apartados de mí, malditos, ustedes no eran de mi verdadera iglesia, ellos sí eran de mi pueblo, póstrese ante ellos, póstrense. Hermanos, Dios es un juez justo. Él le dará a cada uno lo que merece, porque si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Eso es justicia, hermano. Y la Biblia dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia, hermanos. Váyase a 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Vemos que ellos nos han llevado a cautividad, ellos nos han matado al pueblo de Dios a espada. Hermano, ellos recibirán tribulación por atribular al pueblo de Dios. Su justa retribución final será será pena de eterna perdición, hermanos, y a nosotros nos dará un reposo eterno. Mira, hermanos, 2 de Tesalonicenses 1, 6, 9. Hermano, eso va a pasar, hermano, y eso tiene que pasar porque es justo delante de Dios. Es justo, hermanos, pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, eso es la segunda venida, en llama de fuego, para dar retribución, estamos en el 2 capítulo que habla de la retribución, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Porque es justo, hermano, pagar con tribulación a los que os atribulan, hermano. Vamos al 3 capítulo, hermanos. Paciencia y fe. Entonces, hermanos, hemos dicho hasta este momento que hay un imperio perseguidor del cristianismo, del pueblo de Dios, que mata a espada, que lleva a cautividad. Esa es la gran Babilonia, las dos bestias, primeramente esa bestia política. Y hermano, y también hemos visto que todo ese imperio del mal, incluyendo los que lo siguen, tendrán una retribución. Serán condenados, ajusticiados, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, como ya entendemos eso y sabemos que eso es lo que dice la Biblia, aquí está la paciencia y la fe de los santos, hermano. Tenga fe, tenga paciencia. Esta es la paciencia y la fe de los santos. Entender eso, consolarse en eso y seguir corriendo a pesar de eso, esa es la verdadera paciencia y la verdadera fe de los santos. Dios hará justicia con los que nos atribulan, hermano. Esto debe darnos paz, hermano. Paciencia y fe para lo que venga, hermanos. Porque esta es la paciencia y la fe de los santos. Si alguno lleva a cautividad debe ser llevado. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Hermanos, el mensaje, hermano, lo que está diciendo Juan, va dirigido primeramente es para nosotros. No va tanto dirigido al papado, aunque ellos lo saben y se lo dicen de muchas maneras. Pero en esta cita es enfocado en usted y en mí, ¿sí me entiende, hermanos? Mire, entienda lo que va a pasar. Tenga fe y paciencia, tranquilo, consuélese, tenga paz. El mensaje es para los cristianos que sufren pérdida de libertad y vida. Dice Kistemaker, los cristianos experimentan dificultades cuando el diablo desencadena su furia contra ellos. Las líneas no se dirigen a los verdugos de Satanás que se enfrentan al castigo de Dios, aunque ciertamente esas palabras les van a aplicar. El Señor se dirige a nosotros, a su pueblo, y los exhorta a que soporten las dificultades y practiquen su confianza en Él. Hermanos, los cristianos no debemos tomar venganza por nuestra propia cuenta. Debemos permitir que Dios sea nuestro defensor. Mía es la venganza, dice el Señor. El Señor nos llamó a una perseverancia paciente. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta palabra, esto que dice al final, aquí está la paciencia y fe de los santos, depende de lo primero, de lo que estábamos leyendo. Si alguno lleva cautividad debe ser llevado. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Depende de esas dos líneas. No son los perseguidores ni verdugos, sino los santos que sufren, los llamados a someterse al Señor y a depender de Él. O sea, ellos no deben tener fe y paciencia porque pues obviamente no la tienen y van a ser condenados. Nosotros somos los que debemos tener paciencia y fe. Hermanos, y todo cristiano debe tener paciencia y fe.
porque la paciencia y la fe es un fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, hermanos. Hermanos, la paciencia y la fe siempre van juntas, hermano. Crecen juntas en medio de las pruebas, tribulaciones y persecuciones. Lo dijo Pablo en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1 del 3 al 5. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor a todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, hermanos. Hermanos, aunque usted y yo no somos dignos de nada, hermanos, fue por gracia, estábamos muertos, separados de Dios, destituidos, no nos vio por lo bueno que tuviéramos, no nos escogió pensando que qué buen corazón teníamos porque era un corazón depravado. Hermanos, nosotros tenemos que ser dignos de ese llamamiento, y la Biblia lo dice en todo lado, hermanos. ¿Y cómo se muestra que somos dignos? Teniendo paciencia y teniendo fe, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hermanos, la paciencia de los santos. Hermanos, esa paciencia debe ser en Jesucristo, en medio de las tribulaciones. Hermano, porque estamos puestos para ello, para tribulación. Mire, en Apocalipsis 1, verso 9, Juan, cuando empieza a dar la revelación de Cristo, dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea, es un reino de paciencia, hermanos, el reino de Cristo. Porque los que llegan allá fueron pacientes, hermanos, esperando todas las promesas, soportando todas las tribulaciones, perseverando hasta el fin. Mire, ahí sigue diciendo Juan que él estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Tenía que tener paciencia Juan para estar en donde estaba. Ya era un anciano, más o menos unos 90 años. Estaba allá por predicar la palabra de Dios, por servir a Jesucristo, por guardar los mandamientos de Él. Hermano, la paciencia era una virtud que el Señor exaltó a la iglesia de Éfeso por su arduo trabajo y sufrimientos en medio de la apostasía. Por eso no debemos desmayar. Les dijo a ellas o a ella en Apocalipsis 2, 2 al 3: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, vuelve y dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El impaciente va a desmayar. El falso creyente se va a suicidar. Muchos de ellos no fueron pacientes en las pruebas y en las tribulaciones, por eso no perseveran. Pero el cristiano no ha desmayado, no desmaya. Hermanos, aumentemos las obras. Váyase a Apocalipsis 2, que les voy a leer algunas partes de Apocalipsis. Aumentemos las obras en Cristo, hermano. Seamos pacientes como lo fueron en la iglesia de Tiatira, sin tolerar, los cuales ellos no toleraron la doctrina papal de Jezabel. Yo conozco tus obras, amor, fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, hermano.
Entonces, hermano, esa iglesia Tiatira, muchos de ellos estaban metidos porque habían soportado, muchos de ellos, la doctrina de Jezabel, la doctrina papal. Bueno, hermano, eso aplica hoy. El mundo está, la falsa iglesia tolera esa doctrina, hermano. Bueno, el Señor conoce nuestra paciencia y debemos, Él nos debería decir que nuestras obras postreras son más que las primeras. Hermanos, guardemos la palabra pacientemente como lo hizo la iglesia de Filadelfia. Y hay una promesa que seremos guardados de la hora de la prueba que vendrá. Allá en Apocalipsis 3:10 dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, la palabra de Dios es una palabra paciente, hermanos. Porque es una palabra que nos está mostrando que pareciera que el mal está triunfando, pareciera que el mal sigue avanzando, pareciera que el mal sigue sometiendo a los buenos, hermanos. Y cuando me refiero a los buenos, solamente me refiero al pueblo de Dios. Entonces pareciera, hermano, y uno dice: Señor, ¿hasta cuándo no juzgarás esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Ven pronto, ven pronto. Si ve, es una palabra de paciencia. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No piense que si usted no es paciente ahorita, si usted está desertando, si usted se está acomodando al mundo, si usted se está sometiendo a todo eso, no piense que va a ser guardado de la hora de la prueba. Solo los que guardan la palabra de mi paciencia. Por eso ese siervo inútil, hermano, ese siervo inútil, dice que él se cansa y empieza a golpear a sus consiervos, empieza a odiar a la iglesia de Dios y a comer y a beber con los borrachos y todo ese tipo de cosas. Se va para el mundo. Hermanos, resistamos pacientemente a la bestia y su marca y su reino. Hermanos, acá habrá tribulación, pero hermano, estemos seguros que allá habrá descanso. Miren lo que dice también en Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos. Apocalipsis 14, 12 al 13. Aquí solo lo menciona como paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. Si usted lee los versos anteriores, viene hablando de los que no se dejaron marcar por la bestia. Entonces muchos van a terminar sucumbiendo a todo esto, hermano, si ya estamos en esos tiempos. Pero ahí dice que ellos no se dejaron marcar, y aquí está, y fueron pacientes, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí también está la fe. Estamos hablando primero de la paciencia. Oí una voz que decía, que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos lo siguen. Hermano, aquí no hay descanso, aquí hay tribulación, hay persecución, hay angustia, pero ¿sabe qué? El día que muramos, descansaremos de todas las cosas, alcanzaremos de las buenas obras, también vamos a descansar de nuestro arduo trabajo y paciencia, descansaremos de sus trabajos porque sus obras con ellos lo siguen. Hermanos, resistiremos, aguantaremos, perseveraremos, nos cansaremos, desertaremos. Tiene esa paciencia que la Biblia menciona, esa paciencia de los santos. Sí, bueno, ejercitémosla, porque necesitamos paciencia, hermano. El cristiano necesita paciencia para soportar y para perseverar. Amén. Y la fe de los santos, hermanos, la fe, debemos ser fieles al Señor hasta el final. La fe es hasta el final, la fe no es a la mitad. Es que, hermano, yo no entiendo cómo pueden enseñar esas cosas. Un cristiano no es un apóstata, hermanos, no puede ser. La fe es hasta el final, la fe no es hasta que se suicida. Aunque nos echen en la cárcel, hermanos, seamos fieles hasta morir, como los fieles de Esmirna. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel,
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, es decir, tenga fe hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, no neguemos al Señor, aunque moremos en este mundo gobernado por el diablo y la bestia. Yo conozco sus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, que nuestra fe esté firme en medio de este mundo ebrio con las herejías jezabélicas papales. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia también, y que tus obras postreras son más que las primeras. Las leímos arriba. Hermanos, guardemos fielmente con fe los mandamientos de Cristo, porque aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús, hermanos. Hermanos, negaremos al Señor, negaremos a Cristo, nos dejaremos engañar, caeremos en incredulidad, sucumbiremos ante este engaño. Hermanos, tengamos fe, porque el justo por la fe vivirá. Hermano, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Solamente esa fe es la que agrada al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Esa es la fe, no la fe que enseñan hoy en la gran mayoría de iglesias. Una fe intelectual, una fe decisionista nomás, una fe teórica, una fe intelectual, una fe muerta reformada de hoy. Paciencia y fe, hermanos, que hay recompensa a los que tienen paciencia y fe. El Señor retribuirá a los pacientes con fe, es decir, a los que perseveren. Porque escúcheme bien, hermano, solo, y subraye, grábeselo, que solo los que perseveran pacientemente en la fe recibirán las recompensas eternas, y solamente ellos. Y solo los vencedores tendrán derecho a la gloria eterna, y solo los que perseveran hasta el fin serán salvos. Los otros no, hermanos. Hermanos, en Apocalipsis 2 y 3, el Señor siempre está hablando de que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y siempre habla de perseverar, de vencer. Lo vamos a ver. Hermano, a los que tienen fe y paciencia hay una recompensa. Hermanos, comeremos del árbol de la vida. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Solo nosotros podremos tener vida eterna, porque buscamos gloria, honra e inmortalidad, hermano. Esta gente, veía un video en estos días, hermano, creo que ayer. Esta gente quieren vencer, quieren ir al árbol de la vida, quieren ir a coger el árbol de la vida para tener vida eterna. Lo dicen así, hermanos, con todo esto que están haciendo en estos tiempos. Fusionar a la máquina y al hombre, hermano. Quieren ir al árbol de la vida, pero saben que ese árbol de la vida está custodiado por querubines, hermano. Y solamente nosotros, hermano, los que vencieremos, los que vencemos, les nos dará a comer del árbol de la vida. Ellos no. Morirán. La serpiente le dice, no morirás. Pero van a morir, hermano. Van a morir. Su torre va a caer, hermano. Va a caer. Hermano, el Señor nos dará la corona de la vida. Y no sufriremos la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por eso no tememos a morir. Comeremos del maná escondido, hermanos. Tendremos un nombre nuevo. Al que venciere, dice el Señor, al que persevere, al que tiene paciencia y fe, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, reinaremos con Cristo, la estrella de la mañana. Lo que tenéis, hermanos, retenedlo hasta que yo venga. Sea paciente, tenga fe, retenga lo que el Señor ya le dio, porque al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero,
como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, hermanos. Hermanos, el Señor nos confesará por la eternidad a los que tienen paciencia y fe, porque el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, los que tienen fe y paciencia seremos columnas del templo de Dios con su marca indeleble en nosotros, porque no hemos recibido la marca de su nombre ni su imagen. Al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, hermanos. Hermanos, la paciencia y la fe, los que tengan paciencia y fe se sentarán en el trono de Cristo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, hermanos. Spurgeon dijo esto, hermano, en un sermón: la multitud de nuestros ancestros, nuestros venerables predecesores, que portaron el estandarte de la cruz antes de nuestro tiempo, que estuvieron sobre carbones encendidos y soportaron las llamas con paciencia y fe, con sus cuerpos consumidos por el fuego, hasta que sus miembros inferiores se quemaban totalmente y la vida se extinguía en medio de un montón de cenizas. Oh, el gozo con que deben haber entrado en sus carros de fuego, tirados por caballos de fuego en dirección al cielo, siguiendo esta orden omnipotente del Señor: subid acá, hermanos. Imagínense, hermano, entre más tribulación, persecución y angustia en esta tierra, entre más pruebas, hermano, más glorioso va a ser ese momento para nosotros, hermano. Amén. Está preocupado, hermano. Está angustiada, hermana. Está triste, hermano o hermana. Está afligido, hermano o hermana. Están atribulados, estamos atribulados. Pues, hermano, los consuelo con estas palabras: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Hermanos, nuestra fe, hermanos, debe ser probada por medio de estas cosas: cautividad, espada, ver muertes, ver persecuciones, ver todas estas cosas. Debe ser probada con todas estas cosas, con cárceles e incluso la muerte, porque eso producirá paciencia para acabar la obra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, hermano. La fe y la paciencia van juntas. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si quiere la paz de este mundo, hermano, se metió en el lugar equivocado, se metió en la religión equivocada. Vaya y busque falsas religiones. Acá no. El cristianismo no es para ese tipo de creyentes. Hay una paz sí que sobrepasa todo entendimiento, pero en medio de tribulación, en medio de persecución, en medio de todas estas cosas. Si no, váyase allá a la iglesia de Corson, de Darío Silva, de Dante Gebel, de todos ellos, hermano. Váyase a las iglesias reformadas muertas de hoy, váyase a donde Miguel Núñez, váyase a donde quiera, hermanos, a donde ellos, porque ellos no quieren sufrir persecución. Nuestra fe debe ser probada. Dios hará justicia, hermano, con los que nos atribulan. Leíamos en el segundo capítulo. Seamos pacientes, hermanos, tengamos fe, porque un día nuestros ojos verán su justicia. Él vengará a su pueblo, Él nos retribuirá. Él es fiel, sirvámosles pacientes y fieles hasta morir, hermano. Paciencia y fe, hermanos. Esta es la paciencia y la fe de los santos. El reino de la bestia será destruido y arruinado por Dios, y nosotros recibiremos el reino eterno. Mire lo que dice Daniel 7, 26 al 27. Búsquelo, léalo, es cortico, pero léalo. Allá mismo está en su Biblia.
Hermanos, vemos que ese reino será destruido, para nosotros nos dará ese reino, hermanos. Aunque somos libres en cadenas, hermano, en esta tierra. Daniel 7, 26 al 27. Se sentará el juez cuando venga Cristo y le quitarán su dominio para que sea destruido. ¿A quién? A la bestia, a la cuarta bestia. Viene hablando de esa cuarta bestia, de ese cuerno pequeño que se creó. Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, hermano. Porque el que a cautividad lleva, a cautividad debe ir, y al que a muerte, hermanos. Y que el reino, miren, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Nos dará su reino, hermanos, en ese momento. Cuando Cristo venga, reinaremos. Solo allí reinaremos, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán, hermanos. Paciencia y fe, hermanos, porque el Señor es un juez justo. Él ejecutará venganza al impío. Y sabe que, hermano, nos gozaremos porque también seremos galardonados, hermano. Dice el Salmo 58 del 10 al 11. Si quiere, búsquelo, hermano, para que no crea que yo me invento las palabras. Y vea que eso lo dice la Biblia. Salmo 58 del 10 al 11. Yo puse esta cita hace como una semana y allá saltaron unos. Odian la Biblia, hermanos. Odian la Biblia. Salmo 58 del 10 al 11. Se alegrará el justo cuando viera la venganza. Sus pies lavarán la sangre del impío. Vaya y lea Apocalipsis 19 y 21, hermanos. Dice lo mismo. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra, hermano. Porque Él es un juez justo. Él juzgará. En nada quedará sin justicia, hermano. Porque el reino de Dios es de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, hermano. Hermano, y esa justicia, hermano, nosotros no entraremos al reino tampoco injustamente, hermanos. Porque la justicia de Cristo fue otorgada a nosotros, hermano. Dios hará justicia. Dios castigó a su Hijo justamente por nuestros pecados, hermano, para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hermano, esta es la paciencia y fe de los santos. Esta es la paciencia y fe del pueblo de Dios. Esta es la paciencia y la fe que nos hablan las Escrituras, hermano. Olvídese de otra fe. Esta es la fe que vence, esta es la fe que salva, esta es la fe que persevera, esta es la fe que da salvación, la fe en Jesucristo, hermano. El justo por la fe vivirá, solo por la fe, porque esa fe me lleva a hacer todas estas cosas. Es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la fe implica paciencia, hermano, no puede ir separada. Una fe que no tiene paciencia no es fe, una paciencia que no tiene fe no es paciencia, hermano. Esta es la paciencia y fe de los santos. Esta es la paciencia y fe de la iglesia del pueblo de Dios. Esta es la paciencia y fe de la iglesia que reinará con Cristo eternamente. Porque si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a tener fe. Esta fe que dice la Biblia. Esta fe que muestra las Escrituras. No esa falsa fe, Señor. Esa falsa fe que hoy nos han enseñado. Perdónanos, Señor. Porque sé que en mucho tiempo tuvimos ese errado pensamiento que viene del mismo infierno, Señor. Te lo rogamos, Señor. Guíanos. Ayúdanos a ser perseverantes, a tener fe, a ser pacientes. Sé que nuestra fe debe crecer más porque aún es débil. Sé que nuestra paciencia debe ser más perseverante, debe ser mejor. Señor, ayúdanos, por favor. Amén. Guíanos, Señor. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.